é a professora Carlota, que nos vai falar sobre este projeto de inovação disruptiva no Colégio São Francisco de Paula. Muito boa tarde, professora. Professora, estamos aqui todos assim ansiosos para conhecer tudo o que se está a passar no vosso colégio neste momento, em termos de School of Future, não é? Esta nova forma de ensinar. Quer partilhar connosco? Buenas tardes a todos, encantada y muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí hoy hablando con ustedes. Mi nombre es Carlota Alonso, soy adjunta a la dirección del Colegio Internacional de Sevilla San Francisco de Paula, pero sobre todo la coordinadora de un programa innovador que llamamos el PAI por competencias. PAI es Programa de Años Intermedios del Bachillerato Internacional. Y en definitiva, lo que hacemos es una aproximación diferente, distinta al aprendizaje. Por hablar un poquito del PAI, como decía, es Programa de Años Intermedios, o MYT por las siglas en inglés, es un programa del Bachillerato Internacional que viene a continuación del Primary Years Program, el programa de educación primaria, y que se imparte en los alumnos desde Year 6, el equivalente a 11 años, hasta el Year 10. Una vez que terminan el PAI, los alumnos pueden hacer bachillerato internacional o High School Diploma, que son los dos programas de bachillerato que ofrecemos nosotros en nuestro colegio, o bien pueden hacer bachillerato español u otros bachilleratos que se ofrezcan en otros colegios, como por ejemplo si el alumno se trasladara a vivir a Portugal o a cualquier otro país. ¿Por qué hacer un PAI por competencias? Nosotros, si volvemos a la diapositiva anterior, nosotros en nuestro colegio llevamos haciendo el PAI desde 1998, más de 20 años desarrollando el PAI, pero siempre con un abordaje tradicional. ¿Cuál es ese abordaje tradicional? El que hace un énfasis especial en el estudio disciplinario de cada una de las asignaturas: lengua, matemáticas, inglés, ciencias, y hasta ahora con este abordaje hemos tenido magníficos resultados en bachillerato y en selectividad, que es el examen de acceso a la Universidad Española. Sin embargo, consideramos que los chicos están encaminándose a la vida adulta, y si nosotros dejamos de pensar en bachilleratos, y si nosotros dejamos de pensar en selectividad o en exámenes y pensamos en profesionales, pues nos imaginamos que el día de mañana ellos van a ser hombres de negocio, mujeres de negocio, abogados, médicos, enfermeros, bomberos, arquitectos, músicos, artistas, en definitiva, van a ser profesionales. ¿Y qué necesitan estos profesionales? ¿Necesitan estudiar conforme se están desarrollando? Pues probablemente sí, todos ellos estudian. De hecho, yo soy médico y siempre que he ejercido la medicina clínica y aún ahora he tenido que continuar formando. Y también nos preguntamos, ¿les van a evaluar? ¿Y a cuántos de los profesionales que estamos hablando o escuchando hoy no nos evalúan? Para empezar, me están evaluando todos ustedes que me escuchan ahora, que digo, cómo lo digo, si lo que digo tiene sentido o no. Me evalúan mis compañeros de trabajo todos los días, continuamente. Me evalúan, por supuesto, los alumnos en el aula. Entonces, aún como profesional, sigo estando evaluado. Si nosotros de un profesional esperamos, por ejemplo, si es abogado, que se sepa la ley, que tenga capacidad de usarla, si es médico, pues lógicamente que conozca la enfermedad, que sea capaz de diagnosticarla y de tratarla. Si es bombero, que tenga experiencias con los distintos fuegos, que pueda extinguir el incendio. Y si es ingeniero, y así con todas las otras profesiones. ¿Qué esperamos nosotros de los alumnos el día de mañana? Para eso, nosotros empezamos a adoptar las 7 grandes competencias a la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO. ¿Cómo definen? Hoy en día que hablamos de competencias prácticamente en todas partes, ¿por qué nos centramos nosotros en las competencias de la Oficina Internacional de la UNESCO? Porque define competencia como la capacidad evolutiva, es decir, no una capacidad estática, no una capacidad que se va desarrollando a lo largo del tiempo, de movilizar iterativamente, es decir, de usar, éticamente también,
la información y los datos, los conocimientos, las habilidades, los valores, las actitudes y la tecnología para que los estudiantes puedan implicarse de un modo efectivo y actuar en contextos diversos del siglo XXI para lograr un bien individual, colectivo y global. Es decir, esto implica que aprender no es simplemente algo que uno sabe, sino lo que uno hace con ese conocimiento para obtener algún bien. Esto es, los comportamientos que uno adopta. ¿Qué queremos nosotros de los alumnos? No que aprendan por el hecho de aprender, sino que aprendan con un propósito, con el propósito de generar un bien en su alrededor. Las 7 grandes competencias de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO son aprendizaje permanente, la autogestión, el uso interactivo de herramientas y recursos variados, la interacción con los otros comprendida como las interrelaciones interpersonales de la gente que tienen más próximos a sí mismos, sus familias, sus compañeros de clase, sus profesores, la interacción con el mundo comprendida como la interacción con personas más lejos de ese entorno cercano, la utilización de múltiples códigos y la transdisciplinariedad. Y hemos dividido cada una de estas competencias en 4 comportamientos que podemos observar en ellos. ¿Y quién puede observarlos? Pues lógicamente los profesores dentro de clase, pero si un alumno trabaja bien o trabaja mal en un proyecto en grupo, o hasta qué grado lo hace y se dedica, no lo vemos muchas veces los profesores, que tienen que ver los compañeros. Y hasta qué punto los alumnos hacen una buena gestión del tiempo o son resilientes. Una vez que salen del colegio, lo ven ellos, pero lo ven también sus padres. Entonces, todas estas personas van a observar los comportamientos y van a evaluarlos en los alumnos. Y el alumno lo que tiene es realmente un beneficio de todos ellos. Pues al final nosotros tenemos que entender la evaluación como una gran herramienta de aprendizaje, tanto para los alumnos ellos mismos como para nosotros los docentes. ¿Cuáles son los pilares de este programa que hemos creado? Por una parte, como decía, las 7 grandes competencias de la Oficina Internacional de Educación, haciendo un énfasis especial en el uso de tecnologías exponenciales, el marco conocido del programa de años intermedios de Bachillerato Internacional y además nuestra experiencia en educación personalizada. Todo esto ha dado como resultado un programa que tiene el siguiente efecto. Unas unidades de indagación, o en inglés Units of Inquiry, en las que los alumnos trabajan durante 50 horas a lo largo de 5 fases, que se llama el proceso de design thinking. Las asignaturas tradicionales, pero reducidas en horario, por ejemplo, matemáticas tienen 2 horas semanales, lengua española tiene 2 horas semanales, ciencias tienen 2 horas y media semanales, de aprendizaje disciplinario, porque es el que luego van a aplicar para trabajar en las unidades de formación. Unas actividades especiales que denominamos INTEC, o lo que es lo mismo, creatividad, iniciativa, comunicación y emprendimiento, y lógicamente un papel muy importante de individuación. Como les decía, las unidades de indagación son 6, una correspondiente a cada uno de los contextos globales del bachillerato internacional, en la que los alumnos trabajan a lo largo del año en equipo. A cada una de ellas, como les comentaba antes, les dedican unas 50 horas de clase. Y la estructura de cada unidad de indagación está compuesta por las 5 fases del proceso de Design Thinking adaptado a educación. La primera fase, descubrimiento. Los alumnos investigan sobre un tema y acumulan, por así decirlo, la información, que después tienen que pasar a interpretar, tienen que darle sentido a esa información que ellos han recabado. ¿Para qué? Para que en esa tercera fase de iteración ellos puedan empezar a pensar en un producto final, en ese bien que define competencia. La cuarta fase, experimentación, se tienen que poner manos a la obra y crear ese producto final, ese bien. Y finalmente, disertación, storytelling, donde tienen que compartir con el resto de la comunidad sus aprendizajes y el resultado de su proyecto. Cada unidad de innovación normalmente se centra en varias competencias específicas de esas 7 y varias tecnologías exponenciales también. Por tanto,
el papel del profesor en estas unidades de indagación debe cambiar radicalmente. Esto no es una clase de matemáticas donde les estamos enseñando a los alumnos cómo se calculan tales o tales operaciones, sino que nosotros, los profesores, pasamos de fuente de conocimiento a una especie de mentores o de guías que debemos acompañarles durante ese proceso de aprendizaje para que tengan una comprensión mucho más profunda y mucho más rica de los temas que ellos estudian. Así, los alumnos, por ejemplo, en ciencias, pues tienen que utilizar drones para hacer experimentos sobre un movimiento rectilíneo, o ponen en práctica lo que aprenden del trabajo en equipo para competiciones como el NASA Space Challenge, un hackathon que se celebró hace apenas unas semanas en Madrid y donde en un entorno de adultos, pues alumnos de Year 8 resultaron haber clasificado en hackathon. Y además hacemos un viaje de estudios al año relacionado con una de las unidades de indagación, pero dando un énfasis muy importante al aprendizaje colaborativo. Que son viajes no solamente científicos, sino también históricos o culturales, como vemos aquí. Como les decía, además, tenemos esas sesiones de CIFE, de creatividad, iniciativa, comunicación y emprendimiento, que se dividen en 4 actividades distintas. Todos los meses, los alumnos tienen un encuentro, normalmente presencial, con un emprendedor que les habla de su trayectoria, de su empresa, de sus éxitos y de sus fracasos. Y los alumnos tienen la oportunidad de intercambiar con ellos preguntas y respuestas sobre sus inquietudes, ayudándoles así a atreverse en ese mundo laboral. También, una vez al mes, se reúnen o bien con un investigador, como es este caso, donde Margarita Paneque, delegada institucional de IDESI de Tecnología, ha sido nuestra primera investigadora de este año, o con algún artista. Durante la tercera semana, los alumnos comparten con el resto de la clase sesiones de storytelling, de narración sobre un libro de su elección. En el colegio damos muchísima importancia a la lectura por placer. Tenemos una de las mayores bibliotecas del país con unos 100.000 volúmenes ahora mismo y queremos fomentar en ellos no la lectura como obligación, sino la lectura como herramienta de aprendizaje o por placer. Y además de eso, sesiones de improvisación. ¿Por qué? Porque todos el día de mañana van a tener que salir del paso de un imprevisto en reunión o van a tener que hablar de un proyecto sin haberse preparado antes y tienen que aprender a dominar el miedo, la incertidumbre y a explicar efectivamente sus futuros. Y por último, en la cuarta semana del mes, los alumnos trabajan en sus pasiones. Las pasiones son realmente un reto de aprendizaje, un tema de estudio personal y libre al que el alumno dedica más o menos un mes, al final del cual presenta sus aprendizajes al resto de compañeros en la clase. Puede ser que desde aprender a manejar el metaverso como a investigar sobre las predicciones de sellos o un monumento de su interés. Al final, que ellos aprendan a organizarse, a gestionar su tiempo, a desarrollar un interés por aprender y a compartirlo con los demás. Al final, ¿cómo es nuestra organización y nuestro funcionamiento? Pues en un día habitual de clases, los alumnos normalmente tienen 6 horas, que son estos huecos que señalo aquí. Los alumnos entran por competencias durante 2 horas todos los días, que es esto que tenemos aquí sombreado en cosita, cursan esas horas de unidad de indagación. Aquí es donde no tienen un profesor al uso, sino un mentor, y con una guía de indagación ellos van desarrollando su proyecto. El resto de huecos en blanco serían las asignaturas tradicionales, matemáticas, ciencias, inglés, francés. Todos los días tienen además 15 minutos de mindfulness y luego, durante la tarde de los miércoles, durante 2 horas, tienen esos encuentros bien con emprendedores, con artistas, las sesiones de storytelling o de improvisación o las pasiones. Y con esto he tratado de resumir, primero me pidieron que fuera 2 minutos y medio, creo que al final ha sido un poquito más, pero he intentado contar de manera lo más concisa posible en qué consiste nuestro proyecto, por qué es diferente a lo que hacíamos nosotros hasta ahora, a lo que conocemos de otros colegios, y por supuesto quedo a su disposición para que cuando quieran me contacten y tengamos la ocasión de compartir un poco de más detalles sobre el proyecto.
Gracias, Carlota.